Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Un saludo cordialísimo para cada uno de ustedes y con el entusiasmo de siempre iniciamos nuestro programa de hoy con 30 años en la arquitectura en Guadalajara, en Jalisco. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida a nuestro colaborador, a nuestro amigo, el arquitecto Modesto Aceves, y siempre hemos estado teniendo invitados muy especiales, colaboradores que fueron del programa cuando el programa inició, personas que empezaron a hablar de ecología en nuestro medio y del amor a la ciudad y bueno, pues bienvenido Nemesio Maisterra, que está hoy también con nosotros, después de toda una vida, ¿verdad, Nemesio? ¿Cómo estás? Buenos días. Así es. Buenos días, Yolanda. Buenos días, Nemesio. Modesto, Yolanda, ¿qué buenos tal? días. Muchas gracias después de tanto tiempo de volver a estar aquí y a verlos, además, aparte de que nos oyan, pero a verlos a ustedes. En efecto, bueno, me gustaría que Modesto, porque él tiene el deseo de agradecer también al público nuestra visita del sábado pasado. Sí, ¿Qué te Yolanda, pareció, Modesto? Exageradamente bien. Yo creo que me dio mucho gusto ver la respuesta del público, que fueron muchísimas personas, muchos niños, Yolanda, y lo que más me emocionó fue la participación de los niños en nuestro recorrido por el Teatro Degollado. Creo que fue un recorrido donde la gente lo pudo disfrutar mucho, descubrimos algunos pequeños secretos del teatro que tiene por ahí, algunas marcas de piedra, algunos elementos de su restauración, pero no acabo de sorprenderme, Yolanda, con las preguntas de los chamacos, de los chiquillos. De veras que sí, muy, muy metidos en su papel y realmente con ansias de saber, Yolanda. Yo creo que esas cosas nos dan esperanzas a los que ya estamos un poquito medianones de edad, diciendo, ¿sabes qué? Estos niños realmente, como decimos vulgarmente, les sube agua al tinaco. ¡Qué maravilla! Sí, les charcha y de verdad que qué gusto, Yolanda, que hagan preguntas, que estén interesados por nuestra ciudad, por nuestros edificios. Muchas gracias a todos los radioescuchas, a los televidentes por asistir y pues muy contentos, Yolanda, por esta respuesta. Sí, nada menos ayer me preguntaban qué tipo de auditorio teníamos. Le digo, bueno, principalmente de nuestra rodada, pero también mucho más jóvenes, como el mismo Modesto de su grupo, y luego vienen los jóvenes realmente, sí, de 20 años, y muchos niños, sí, nos escuchan que tienen sus horarios en la tarde. O sea, el programa tiene un público heterogéneo, un público muy diverso, sí, y a la primera llamada se vuelcan. ¿Tú crees? Más de 200 personas estar ahí, sí, por un programa de radio. Yo lo agradezco tanto. Sí, de verdad, es para agradecer, es para compartir y es para dar gracias a la vida, porque es algo donde de veras coincidimos en afectos hacia nuestros edificios patrimoniales, el gusto por, sí, por vivirlos, por conservarlos, pero sobre todo eso, vivirlos, conocerlos y saber por qué fueron construidos y cómo evolucionaron también. Sí, y esos secretos de los que hablas, a mí me llamó la atención cuando nos explicabas que entrando lo que es en esos arcos que están en la parte posterior, las caritas, sí, que están muy ocultas y que difícilmente a uno se le ocurriría que fuera el mismo Díaz Morales. Sí, claro. Un autorretrato por ahí, una carita. Sí, sí, sí. Y otros más, ¿no? Santos Degollado, en fin, Gerardo Santos Suárez, Degollado, Jacobo Gálvez, claro que sí, muy bien. Bueno, Nemesio, qué gusto verte nuevamente. Y bueno, ¿qué recuerdas de la época en que colaboras con el programa, Nemesio? Eran otros tiempos, aunque son frases que suenan ya un poquito gastadas, pero no cabe duda que era otra realidad. Sí. Fíjate que el mundo, yo digo que no cambia mucho, pero evoluciona siempre. Sí. O sea, yo digo que es como cuando ves a los hijos, que los ves igual que ayer, ¿no? Pero el que deja de verlos un año, se nota, te dice, oye, es otro. Y con la ciudad y con nosotros pasa lo mismo, ¿no? La vivimos todos los días, pero si la ves en retrospectiva de repente, que me sirve esta invitada que me dieron, pues han cambiado muchas cosas. Es otro tipo de Guadalajara y por lo tanto es otro tipo de vida. La ciudad refleja a sus habitantes y los habitantes reflejan a su ciudad, eso es ineludible, ¿no? Y pues... no sé, haremos, me imagino, un poquito un balance, sí, en el cual va a haber, debe y haber, ¿no? En efecto. Y bueno, pues la primera pregunta obligada es cuando ves esa Guadalajara en retrospectiva 30 años atrás, ¿qué es lo primero que destacan en estos cambios? ¿Qué es lo primero que notas, que dices, esto no es como antes? Pues yo lo primero que te diría es el ritmo de vida. Sí. El ritmo de vida y la velocidad que ahora la rapidez se ha constituido en virtud, sin que necesariamente lo sea. Sí.
A veces yo estaba leyendo un libro que se llama El elogio de la lentitud, y ahora todo es más rápido y por lo mismo es menos entrañable. No tenemos tiempo de encariñarnos con las cosas. Decía un escritor Marina que la prisa no permite la ternura. Y en Guadalajara los ciudadanos viven la ciudad, pero no tienen mucho tiempo de apreciarla. Yo insisto muchas veces de lo bueno que conserva todavía Guadalajara. Tenemos un arbolado fantástico. Sí, todavía. Y está muchas veces medio oculto por los espectaculares. Entonces, bueno, pues si me preguntan para empezar, como les digo, desde esta altura cronológica que tengo ya, pues sí extraño muchas cosas y creo que la calidad de vida de la ciudad no ha avanzado. Yo la veo, pues yo sé que es medio malo decir que todo tiempo pasado fue mejor, pero tengo que decirlo como lo siento, y yo creo que en calidad de vida yo sí extraño muchas cosas de aquella Guadalajara más tranquila, más segura de sí misma, más amable y más ornamentada por la fauna y la flora, y que ahora he hecho mucho en falta. Sí, Modesto. Sí, yo creo que estoy impactado ante los comentarios tan importantes de Nemesio, sí, porque estaba reflexionando que efectivamente esa serenidad con la que debemos de vivir la ciudad, esa tranquilidad, esos momentos de esparcimiento en donde puedes ir a un parque, a una plaza, a gastar de balde la tarde, hoy ya no lo tenemos. Las distancias que nos aquejan de poder llegar de tu lugar de trabajo a tu lugar donde duermes, hacen que esos momentos en donde los disfrutabas o en familia o en la plaza, o con los vecinos, hoy ya no los tengamos, Yolanda. Y créeme que escuchando a Nemesio, estoy teniendo unas reflexiones rapidísimas en donde digo, de verdad, sí, es lo que queremos. Alguna parte de la sociedad sí lo quiere, pero en demérito a su calidad de vida, en demérito realmente de tener esa ternura, como dice, con los hijos, de dedicarles un poquito más de tiempo al apapacho, al abrazo, a la convivencia familiar, que a final de cuentas no lo tienes porque tienes que hacer una hora de trabajo, de tu casa al trabajo o a la escuela. Fíjate, el tiempo que se pierde, si sumas todas esas horas, se tira la vida. Un ejemplo, y sí, yo creo que Nemesio estará de acuerdo conmigo, quienes viven rumbo al sur de la ciudad, por ejemplo, en Bugambilias, Palomar, Santa Anita, etcétera, etcétera, ya es de todo sabido que si no sales a cierta hora en la mañana, vas a hacer más de una hora de camino, precisamente por el embudo que se forma al llegar a Periférico, en donde empiezan los semáforos, y a final de cuentas todo se ralentiza. Imagínense quien tiene que ir a Providencia, o a la colonia Seattle, o a Zapopan, viviendo del otro lado de la ciudad, esos momentos arriba del vehículo, en donde pasas menos tiempo con la familia, etcétera, vamos, la falta de comer en familia, que eso también se ha perdido. Yo creo que, Nemesio, el que antes comíamos de 2 a 3, o de 2:30 a 3:30, y pasamos un rato con la familia, y hoy ya no, va también marcando una pauta, ¿no? Es el ritmo de provincia, ¿no? De antes. A veces yo cuando salimos o cuando con algunos amigos a un pueblo más pequeño que Guadalajara, todavía es medio pueblo, y nos desesperamos mucho que no nos atienden rápido en los restaurantes. Y les digo, es que los equivocados somos nosotros, ellos no tienen prisa. Ellos es otro ritmo su tiempo. Sí. Fíjate qué curioso, a dónde hemos llegado, que ahora hay un movimiento, creo que es más en Europa que aquí, que se llama slow food. Sí. Entonces, como para excepción, contrarrestar sí, al fast food, sí, son unos restaurantes que tienen ya, es una cadena que se llama Slow Food. Slow Food. Bien, vamos a ir al primer corte de nuestro programa. Hoy le recuerdo nuestros teléfonos. Si quiere usted participar con sus comentarios, si visitó el degollado este fin de semana, pues para comentarlo con Modesto, 3030-5326 y 3030-5328. Hoy hablamos de nuestra ciudad, la suya, la mía, la nuestra. Vamos a ir al corte y volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted.
Continuamos. Amigos nuestros, continuamos hoy en su programa Las 9 con usted con la visita de Nemesio Maisterra en nuestro programa. Nemesio, que ha luchado tanto por la ciudad, que fue de los primeros iniciadores del grupo Pro Habitat, que la ciudad, bueno, amábamos nuestra ciudad y la seguimos amando, pero ¿qué pasa con esa ciudad? ¿Qué pasa con la dimensión humana de una ciudad? Bueno, ¿usted qué opina? Adelante, Modesto. Sí, Yolanda, fíjate que ahora estábamos comentando con Nemesio algo sobre la vía recreativa, que ha sido dentro del balance, algo de lo que se ha desarrollado últimamente como un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro, pero ibas a comentar algo, Nemesio. Bueno, estaba comentando de dónde viene, que a mí me parece un avance mínimo porque pues lo veo en retrospectiva. Yo me acuerdo hace que, pues no me gusta ponerle número a los años, pero como dicen los cuentos, hace muchos, muchos años, que se puso de moda la ciudad de Curitiba en Brasil, que ahora está con lo del Mundial, como una ciudad ejemplar, que tuvo como un alcalde muy querido, a un arquitecto. Fíjate, cosa rara, un arquitecto querido, Yolanda. Se llama Jaime Lerner, sí, lo reeligieron 2 o 3 veces, no sucesivamente porque la ley no lo permite, pero que transformó Curitiba en otra ciudad y que actualmente todavía, Bogotá es su hija, todavía es un motivo de turismo ir a verla y a conocerla, y antes no estaba en el mapa. Y yo creo que la vía recreativa fue así como una cosa que nos quedó, porque todos nuestros políticos fueron a Curitiba, O sea, mucha gente fue a Curitiba, pero Curitiba no vino a Guadalajara más que en esta pequeña demostración de vía recreativa. Cosas que tiene Curitiba: tiene una gran cantidad de áreas verdes, tiene unas construcciones de madera que se hicieron con los durmientes que sobraban de las vías de ferrocarril, tienen una excelente recolección de basura. Ahí está. Y tienen un excelente transporte público, con soluciones muy sensatas y muy sencillas que esta persona pues pudo lograr, ¿no? Entonces, pues nuestra vía recreativa es, después de no sé cuántos años, el producto de todos esos viajes que hicieron autoridades de una parte y de la otra, y nuestro transporte público es el que no le copiaron nada, Esto sí, si miras 30 años atrás dices, pues es lo mismo. No, ahí pues sí que no hay cambio alguno. Qué dicen deficiente nuestro transporte público. Qué es lo pena. mismo, pero peor. Lo mismo, pero peormente. Oye, Nemesio, estábamos platicando antes del programa de un proyecto, de una propuesta que se dio por allá del año de 1970. Sí. ¿Qué nos comentas de eso? Para mí fue un punto de quiebre, o fue una oportunidad perdida que cada día se puede lamentar más, de que Guadalajara siguiera siendo, porque lo era, una punta en el desarrollo urbano de las ciudades. No se envidiaba Monterrey, todo lo que teníamos. Sí. Y resulta que ahora cultura, ya casi estamos al revés. Y en 1970, bajo la dirección, tengo que reconocerlo, del arquitecto Juan Gil Elizondo, que nos hizo la calzada de las Torres, que ahí creo que fue un buen proyecto. Hicieron un proyecto completo, sensato, sencillo y no demasiado grueso, que acabo de toparme, lo que era el Programa de Desarrollo Urbano de Guadalajara 1970. Uh-huh. Dentro de ese conjunto de estudios hay uno que se llama el Metrotran, que es sobre la vialidad y el transporte público de Guadalajara. Era un estudio muy interesante. Había ese Metrotran que en partes iba subterráneo, en partes iba en superficie. Había un estudio sobre las estaciones que estaban ubicadas en el centro, en los corazones de manzana, muy interesante. Y me enteré que llegaron a hacer muchos viajes a Bélgica, que era de donde era la fábrica de trenes, y que estaba incluso aprobado el financiamiento. Ahí hubo
no sé, Yolanda, si te acuerdas tú, ahí hubo un señor que en vez de seguir este proyecto tan atractivo, compró unos trolebuses de desecho en Chicago, nos los vendieron como nuevos, y entonces Guadalajara tuvo trolebuses, esos que todavía a lo mejor ve usted por ahí, en lugar de tener el Metrotran, hace 40 años, y estamos ahora peleándonos por hacer una triste vía número 3 del tren elevado, que no nos animamos a hacerlo subterráneo como Dios manda y como Guadalajara exige, que porque no hay dinero. Yo no entiendo. Yo la verdad no entiendo, y pues qué tristeza da. Una de las cuestiones precisamente de lo que se ha criticado de esta línea 3, Nemesio, recordarás, es precisamente el impacto urbano que va a tener cuando lo hacen por arriba en vez de hacerlo por abajo. Lo hacemos por arriba y mal, Modesto, ya sabemos. Al tiempecito, cuando lo inauguran puede que abajo esté bien, pero al año ya va a estar mal. Efectivamente. Y realmente ese impacto en el espacio público es el que a final de cuentas dices, bueno, cuesta más hacerlo por abajo, pero ¿cuánto cuesta a final de cuentas tu calidad de vida en el espacio público? Y si hay que pagarlo, bueno, y de todas maneras está financiado, bueno, pues que nos pase la charola de todas maneras y lo tenemos que pagar. Por un lado tenemos Ciudad Judicial con más de 1,000 millones de inversión, que servirá pues no sé para qué. Tenemos el DF que cada año le echa nuevas líneas subterráneas con un subsuelo único en el mundo para hacerlo más caro, ¿no? Y se me acaba de ocurrir una pregunta, yo no sé, la verdad, ¿hay alguna ciudad que tenga 5 millones de habitantes y no tenga un transporte público de metro? No lo sé. Sí, Nemesio, son circunstancias en donde de veras, desafortunadamente tenemos que decir, los tapatíos somos expertos en sabotear proyectos y en jalar cada quien para nuestro lado en vez de ser ciudad común. Es el balde de cangrejos, ¿no? Sí, la famosa anécdota, sí, eso es muy doloroso decirlo. Y además solucionando con aspirinas lo que debe ser tratado a fondo para de una vez por todas solucionar un problema y sea para siempre, no al año o dos ya otra vez te rebase la situación, ¿no? Y no hay autoridades que hagan un proyecto interesante o que tenga continuidad. Yo le reconozco a uno, pues no tiene caso mencionarlo porque luego van a decir que si soy de aquí o soy de allá. Como sí. Guadalajara es el DF de Jalisco. ¿Cuántas acciones hay verdaderamente o planes de descentralizarlo? Y lo mismo digo del DF. Sí. Ni una. Ni una. Hasta que estemos todos aquí. Ya. Y donde no haya quien siembre para poder comer nosotros. Sí, o la ciudad empieza a requerir recursos de más allá de su radio de acción, ¿no? Sí. El DF, ¿de dónde llevan agua? Pues dentro de poco van a llegar agua de Yucatán, ¿no? Entonces van agotando, ¿verdad? Las ciudades intermedias, la distribución y la calidad de vida. Eso es, y volviendo a Guadalajara, pues sí, yo creo que se ha perdido mucho de calidad de vida. Hoy con nosotros, hoy con usted, Nemesio Maisterra, en estas consideraciones, mirando hacia atrás, 30 años en la vida de Guadalajara, y me parece que estas opiniones que nos da Nemesio son profundamente fundamentadas, yo diría que dolorosamente fundamentadas, Nemesio. Y bueno, cuando se habla también de esto del transporte, que el discurso parecería que es el mismo, porque hace 30 años decíamos que el transporte estaba muy mal, se habla del pulpo camionero, o sea, todo sigue igual. Bueno, el pulpo sigue el mismo, nada ¿sí? más crecidito, más gordo. Más gordo. Sí, ahora la pregunta es, ¿qué no habrá un gobernante que realmente logre solucionar el asunto del transporte, ponerle aún hasta aquí al pulpo camionero, sacar los camiones del centro, que desde entonces hablábamos de eso? Bueno, la zona peatonal. A mí me tocó también estar en 1980, yo creo, cuando el proyecto del ingeniero Matute Remos, que fue otro intento por regularizar el transporte de superficie que tenemos. Y estaba hecho y estaba muy pensado y estaba... Era viable. Sí, además el ingeniero pues era muy trabajador y muy exacto en sus cosas. Sí. Estaba estudiado con tiempos, estaba muy bien. Y conjunción. El día que se implementó
hubo un boicot en el cual la mitad de los camiones no salieron y se les pagaba a los choferes porque fueran por una ruta que no era la que estaba marcada en el plan. Ese fue el que duró 2 o 3 días. Que afectó los intereses. Y el gobernador se fue, como en béisbol, para atrás, los fielders, y entonces ahí se perdió otra oportunidad. Yo me acuerdo de eso por lo que tú decías, Modesto. Vi el plano de las rutas de camión, que sí me imagino que seguirá igual, y era como un cuadro de Pollock, o sea, un estropajo así, y todas pasaban por el centro. Había un sobrepiso verdaderamente absurdo, y así seguimos. Y a así eso seguimos. Sí. Y ahí no le copiamos a Curitiba, fíjate. En ese entonces había pues algunas medidas muy difíciles que decían que con eso se podía duplicar el transporte, los transportados, digamos, que era tener estaciones para tomar el autobús cada 4 manzanas. O sea, que caminas 2, no cada vez que paras el dedo, que aquí así es, ¿no? Hacer unas estacioncitas elevadas, o sea, un piso elevado que quedara a ras del camión, entonces ni subías ni bajabas. Y venderte el boleto antes, ahí mismo. Con eso se duplicaba. Fíjate. 3 acciones contundentes, puntuales, y que le dabas mucho más Muchos movilidad. años. Entonces, no, pues hay que repetirlas, Nemesio. Yo creo que es hacer estaciones cada 4 manzanas, en donde efectivamente es algo o cada 8, sano, no sé. caminar, luego venderte el boleto desde antes y tener el piso a nivel de las unidades que sean adecuadas. Esa es otra, fíjate, perdón por el tiempo, pero yo creo que los autobuses que utilizamos en Guadalajara son como para cuando vas de aquí a Canadá, ¿no? De esos de muchos pies, porque tienen mucho desnivel. Niveles, porque va el equipaje abajo, y entonces camiones muy cerrados. Pues a mí me gustan, no sé, unos que hay turísticos que están casi abiertos. Me parecen mucho más adecuados a Guadalajara. Y, claro, y menos inversión. Claro, y tienes un nivel de un piso, no tienes que subir ni bajar al camión. Vamos a ir a un corte que desde hace rato nos solicitan y regresamos con usted para seguir hablando de nuestra Guadalajara. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Bueno, es muy satisfactorio para uno en un programa como este recibir tantas opiniones y tantas llamadas del público con comentarios además muy interesantes como este de Juan Valdivia Cruz, que dice, por favor, el nombre del que vendió los trolebuses. Decías que alguien compró los trolebuses como el que los vendió, no sé, nuestra autoridad que los adquirió, que era el señor Abel Villa. Él fue el que adquirió los trolebuses. Él fue al que le tocó esa decisión que a mí me pareció gravísima y que seguimos pagando después de 40 años. Bueno, aquí nos pregunta también el señor Valdivia sobre el otro caso de quién fue la culpa de que el proyecto de... Bueno, en el caso del proyecto del ingeniero Matute... Sí. Lo dejó hecho. El sistema ortogonal había salido, recuerdo, el gobernador Flavio Romero, y entró el gobernador Enrique Álvarez del Castillo. Sí, Enrique Álvarez. Y a él le tocó. ¿Él echó para atrás el proyecto? Bueno, digamos que él no resistió la echada para atrás que le dieron los sindicatos, y entonces él los acompañó en esa echada para atrás, porque ahí fue donde... Y seguimos con ese dominio, seguimos con ese dominio. Fíjate, Yolanda, todos hablan línea 3 del metro. ¿Y por qué no intentamos arreglar lo que ya tenemos, que es el transporte de superficie? Nunca hemos sabido cómo funcionaría, qué pasaría si funcionara de veras, ¿no? Fíjate, Nemesio, Modesto, amigos, lo que nos comentas, todos los camiones llegan al centro, no es que no haya. Todos llegan y es como lo dijiste muy bien en esta metáfora, un estropajo ahí de líneas. Sí. Es absurdo, es evidente lo que se tiene que hacer. Sí. Qué pena, y no es solamente el caso de los camiones, el sindicato,
que un organismo que nace con tanta fuerza, el movimiento sindical es muy importante, pero haya servido en muchos casos, hablemos de educación, hablemos de comisión, para frenar y para mercantilizar el poder de los sindicatos. Ahí está educación, ¿no? Por ejemplo. Y sobre todo que ya no se busca el bien común, Yolanda. Yo creo que ahí es algo que tenemos que ver. Claro. Nacen con un muy buen ideal y a final de cuentas ¿Qué va pasa? siendo tendencioso en donde se busca privilegiar ahora ya a unos pocos en detrimento de la gran cantidad de habitantes. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer un reconocimiento, un mea culpa y corregir el rumbo si se puede todavía. Por supuesto, claro que se podrá siempre. Sí, sí. Hay que pagar precios y cada vez mayores, Sí, eso sí. sí. Lilia Rodríguez de Arcos de Zapopan, me gustan mucho los comentarios que hacen en Mesio Maisterna. Sasa González disfrutó mucho la visita del degollado. Silvia Escobar, felicito el programa de hoy, que la vía recreativa dure más tiempo, nos dice Silvia. Nancy Marlet, no se enlace el programa en AM, porque escucho en FM. Saludos. Ana Miriam Arévalo, pregunto, ¿van a desaparecer las neverías del Parque Morelos? Pregunta, para levantar un edificio ahí, eso parece indicar, esto sería muy malo, dice Ana Miriam Arévalo. Si es malo, seguramente sí. No, van a decir que soy pesimista. Fíjate que con lo de la vía recreativa, eso... Ojalá que sí. Yo decía, antes éramos más jóvenes, como tú dijiste, y más idealistas y más rebeldes. Sí. Yo decía, si yo fuera presidente de Guadalajara, presidente municipal, cerraba todo el centro al tráfico. Claro. Y lo tenía con puros carritos, decía yo, eléctricos con ficha, que agarrabas el primero, así, y calandrias para el que no quiera. Sí. Y cerraba todo. Sí, y debe decía, ser peatonal. Y decía, los primeros centros. 6 meses me van a apedrear, pero después se va a hacer atractivo turístico. Y todavía estamos ahora dando gracias de una triste vía recreativa después de 50 años. Monroy Q nos dice, el recorrido del sábado fue una excelente oportunidad para apreciar la grandeza de la ciudad. Dice, continuamos, vimos... encontramos mensajes cifrados, dice, en el teatro, escondidos en la piedra. ¿Qué más dice por aquí? No lo entiendo. Los pilares que sustentan, conocimos todo, dimos una vuelta alrededor. En fin, gracias, Modesto, abreviando. Fíjate que va a sonar a cebollazo, Yolanda. Y está bien un cebollazo, yo creo que te lo mereces. Ah, para mí. Sí, sí. Vamos, este programa que tiene tanto tiempo ha sembrado eso que tanta falta nos hace, y Modesto lo sabe muy bien porque también se dedica un poco a eso, que aprendamos a querer nuestro patrimonio. Sí. No sabemos hacer eso, tenemos que sembrarlo porque no somos capaces de defenderlo, y no somos capaces de defenderlo porque no lo apreciamos. No lo Yo veo que en otras eso. partes se conoce, se aprecia y se defiende. Así es. Y aquí, pues tu programa así lo hace, pero yo pregunto, ¿los medios en general van para allá? Yo a veces les digo que los medios creen que el fin justifica los medios, y los medios son los que tienen que justificar el fin. Fíjate que yo en muchas ocasiones percibo que hay una visión miope. Esta expresión es muy clara. Verme de manera miope es ver nada más aquí, necesitar verlo aquí. Cuando tienes que mirar a distancia y saber que tu vida es efímera y que tu tránsito por este mundo tiene que abrir oportunidades para los demás y dejar un mundo mejor. Suena a idealismo, pero bueno, sí sería ideal que todos lo hiciésemos. Y con inteligencia, ¿no? Me parece. Ahora, tantos proyectos que se han puesto sobre el mantel, que eran viables, que se han quedado sembrados por intereses de unos pocos. Esto, cuando se dice, no se trata de una cacería de brujas. No, sí se trata de una cacería de brujas. Hay que decir quién lo hizo y qué, cómo y por qué. Brujas y brujos. Pues hombre, si es un brujal. Sí. Fíjate que lo que dicen de las neverías, volvemos a lo mismo, pues durarán si las hacemos que sea buen negocio. Si no nos vamos a la nueva marca, y aquí no voy a decir eso, pero a la nueva marca muy sofisticada, muy cara. Yo les digo, a mí
va a ser comercial, ¿se vale? Sí. A mí me gustan las paletas Manhattan todavía. porque Nuestras son paletas Manhattan, Y ahora riquísimas. son unas tan sofisticados Sí, y con hombre. 300 sabores y con chips y microchips. ¿Y qué me dices de la nieve de la Violeta, por favor? Pues sí, Claro. entonces yo creo ¿Dónde que se va a comparar? O el tejuino don Marcelino con su nieve de limón entonces, hecha así. Me encanta pues el ojalá sonido. defendamos esas neverías del centro. Eso, y sabe qué otra cosa, y lo comentábamos también con Nemesio, la tienda de la esquina de su casa, del barrio, que es la tienda de una familia generalmente, en lugar de ir que nos sacan un lanonón, que muy barato, y vas a esas tiendotas, pero sales gastando. Sí. Bueno, pues compra tu frutita al día, en tu tienda, en la miscelánea de la esquina. No es cierto, pero Sí. nosotros tenemos la culpa de que esos negocios Fíjate- se vayan cerrando, que se fíjate, los Te comen. preparan tortas muy buenas. Tortitas, Luego, tostadas de crema con si te sal de grano. si te conocen y no traes dinero, te dicen, no hombre, ahí después Sí. me lo paga. A ver, la inténtelo, firmo, claro. inténtelo en una de las 23 cajas ahí que hay. Y esas Sí, ¿no? franquicias impresionantes que dices, no hay dinero y ves una hilera de carritos llenos, copeteados, de eso que compras de mucho, 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 que sabes que se va a echar a perder, a veces ni siquiera se aprovecha. De verdad, hemos perdido la dimensión humana también. Y aquí es donde volvemos a aquello de que Guadalajara, Jalisco, históricamente somos un centro comercial. Sí, desde su un nacimiento, centro. claro. Y cuidado, con todo respeto a los comerciantes que saben dar trabajo y que saben adecuarse a las necesidades, pero Claro. con lupa. Angélica Trujillo, vivo en Zapopan, vino una persona de visita de Estados Unidos y vivía en El Paso, dice, por el centro y se paseó, perdón, por el centro de Guadalajara. Observó que alrededor del degollado olía a orines, qué pena. En los alrededores del mercado, sucio, no había estacionamiento. Dice que a ella le dio vergüenza. Y a veces uno se pregunta, bueno, cuando uno viaja, ¿qué esperanzas que tires un papel fuera del lugar o algo, eh? ¿Por qué aquí lo hacemos? Es como entrar en tu casa y tirar la basura, ¿lo haces? O sea, que sí es ¿Y cómo están los mercados en otras partes, Yolanda? impecables. ¿Por qué crees que se nos habrá quemado el corona? Sí, porque creo que se nos habrá quemado el corona. Que por cierto, el secretario de Obras Públicas, José Luis Moreno, informó que ya se concluyó la demolición completa del mercado, que hay toneladas y toneladas y toneladas de acero que se está inventariando. Importante. Aquí lo que nos preocupa es cuál es el proyecto que se va a elegir, a quién va a beneficiar. En primer lugar, debe beneficiar a todos los zapatíos, en primerísimo lugar, y debe de seguir siendo, como lo dijimos aquí cuando estuvo Toscano García de Quevedo, y nos pronunciamos, y Seminario de Cultura y Sociedad de Geografía, debe seguir siendo un lugar de encuentro. Claro. O es un mercado, o es un parque, Así un es. espacio de encuentro, debe seguirlo siendo. Pero ¿qué va a pasar? La pregunta es, ¿a quién va a beneficiar? ¿Qué proyecto se va a beneficiar? Pues vienen todas Mañana, esas... Yolanda, yo creo que es importante el comercial. Sí, Va a haber sí. a las 10 de la mañana un diálogo para buscar una Contraloría Ciudadana. Se va a ver en el Museo de la Ciudad a las 10 de la mañana. Va a haber varios panelistas que van a estar externando su punto de vista. Es un evento organizado por estudiantes. Y qué bueno. el ayuntamiento ha prestado esta instalación, Museo de la Ciudad, mañana 10 de la mañana, en donde habremos de estar preguntando qué va a pasar, va a haber concurso, qué deberíamos de hacer, qué se necesita, cuál va a ser el programa arquitectónico, y que existan personas, no solamente los locatarios, sino también ciudadanos, que Claro. le den seguimiento a, a los Como acuerdos que tendría se que pudieran ser. tomar de ahí. Están invitados, aprovechamos el comercial, mañana 10 de la ¿Mañana? mañana en el Museo de la Ciudad. Ojalá que ¿Que está puedan en acompañarnos. Independencia? Está en Independencia, efectivamente, al lado del templo, a la vuelta del Templo de las Capuchinas, entre Contreras, Medellín, y ojalá que pueda asistir la mayor cantidad de gente posible, de tal manera de que escuche las propuestas, escuche las demandas que se le van a hacer al ayuntamiento y que puedan salir conclusiones a las cuales como sociedad les demos seguimiento, Yolanda. Bien. Ese término Contraloría Ciudadana, que es lo que los regidores deberían de hacer, Sí. pues ahora se retoma por gente que realmente le interesa el bienestar de la ciudad. Bien, bueno, vamos a ir al tercer corte de nuestro programa. ¿El segundo? No, el tercero, El tercero. ya. Bueno, ay, cómo vuela el tiempo. Gracias a los compañeros Ángeles Rodríguez, Víctor Hugo Barbosa, Claudia Fernández, nuestros apoyos en audio, en imagen, en fin, todo lo que tras bambalinas se hace para que el programa llegase a usted. Gracias a los compañeros y a todo el equipo de aquí de C7. Vamos a ir al corte. Aprovecha para marcar 3030
5326, 3030 5328. También 01800 0878 817. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Bien, con nosotros Nemesio y muchas llamadas del público. Silvia Robles, felicito a Nemesio, siempre leo su columna, es en Mural Claro. Muchas gracias. Laura Hernández, agradezco infinitamente que el programa salga de cabina y nos invite a dar recorridos. Gracias, Laura Hernández. Aurora Quesada, pregunto al arquitecto Maisterra que en qué escuela primaria estudió. Dice, a lo mejor fue mi compañerito. Silvia Partida, saludos a Nemesio. Marichu Rodríguez, un saludo. Salida al Festival de Artes, mañana miércoles en Rubén Darío y Jesús García. Elena Rivas, muy interesante el programa. Bien, adelante, Modesto. Sí, Yolanda, yo creo que me gustaría preguntarle a Nemesio, ¿cuál ha sido de los eventos más dolorosos para ti de nuestra ciudad en los últimos 30 años, Nemesio? Bueno, yo creo que un hecho que sufrió la ciudad y que todo mundo lo vio en ese momento, puedo adivinarlo, fue la demolición del edificio de Escuela de Música que estaba, creo que en comodato para la Universidad de Guadalajara, la que está enfrente del Paraninfo y que era una parte de ese conjunto, que si bien al decir de los expertos no tenía una validez grande arquitectónica en sí misma, sí lo tenía en cuanto a fisonomía y espacio de la ciudad. Fue una demolición hecha pues contra todo, porque no había ni permisos. Lo recuerdo porque yo en ese entonces era coordinador de ProHábitat. Sí. Fue un 12 de diciembre. Un 12 de diciembre a las 6 de la mañana empezaron la demolición y nosotros pues llegó un momento en que fuimos y nos paramos ahí, nos metimos también. En fin, hubo muchas protestas y acudimos a donde pudimos. Me acuerdo que hablamos con el licenciado Jacobo Zabludowski en México y total, al fin de cuentas, pues el daño estaba hecho en buena parte, pero se nos concedió que iba a ser un parque para la ciudad y que iban a quedar pues todavía los remanentes de la escuela. Esto fue por el entonces rector, ¿quién dio la orden, vaya? ¿Quién fue? El responsable de la fue el arquitecto Zambrano, que era sí. Pues sí, a mí Zambrano me extrañó Villa. Mucho porque además pues arquitecto, ¿no? Sí. Pero pues lamentablemente así se dio y me contabas después, que los invitaron a Palacio de Gobierno. Un tiempo después, tú sabes que contra la ciudadanía o contra los que a veces andamos ahí en grupos voluntarios, el método por agotamiento lo usa mucho el gobierno, ¿no? O sea, te da tiempo, reuniones, no te da soluciones y al final pues te ganan. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Al final hubo una reunión en la que nos invitaron a ese entonces la Casa Jalisco y pues ahí se planteó, ya estaba, me imagino, preparado. Yo he reconocido siempre que los políticos son mucho más hábiles, por lo menos que yo. Entonces sí. Ya tenían preparado pues todo un quehacer en esa junta que desembocaba en que se iba a hacer un proyecto de la Universidad de Guadalajara y pues bueno, es el edificio que tenemos actualmente. Curiosamente, yo no sé si todavía, pero en ese entonces, contraesquina, hay un baldío que es propiedad de la Universidad de Guadalajara. Sorprende que no lo hubiesen hecho ahí, en lugar pues de destruir. Pues que podían haberlo hecho ahí sí. Y haber respetado el otro edificio, pero pues en fin son historias pasadas que deben de servirnos para no repetirlas en el futuro, si eso es posible. Bueno, Araceli Aldana nos dice que de qué manera puede contactarlos a ustedes. Ella nos deja su teléfono, no sé si... Sí, como no, a través de Facebook, claro que sí nos puede localizar. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Sí, Nemesio, yo creo que este evento de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara es una de las circunstancias que más le ha dolido a Guadalajara, sobre todo por
el modo en que se hizo, es decir, un 12 de diciembre, en la madrugada, Mira, tratando de sorprender. Yo creo que es lo Ahora, que más duele. ahora sí que estrictamente hablando, sin metáfora, un madruguete. Sí. En todos los Es sentidos. que nos ganan siempre, Yolanda. Tú quieres que cuente cosas aquí que en la Plaza Tapatía pasaron otras cosas En eso estaba curiosas pensando. también. Yo Sí. en ese entonces participaba en ICOMOS, en lo de protección de patrimonio y demás, y había una serie de fincas junto a la del Rincón del Diablo que quedó y a otra, creo, son dos, pero había toda una cuadra, por decirlo de algún modo, de fincas pues que tenían una imagen urbana relevante y que mantenían la traza que se borró con la Plaza Tapatía, la traza de la ciudad. Y por lo menos me lo contó alguien que estaba muy involucrado en ello, que mientras estaba firmando el documento de protección de esas fincas, se estaban demoliendo. Terrible. Pero bueno, pues no me crea estas cosas que le cuento, pero póngase listo y van a seguirle pasando. No sé si con el corona o con los que sigan, pero nos van a ganar casi siempre. Uy, Nemesio, algún día tenemos que sabernos organizar como sociedad y exigir lo exigible. Yo creo que sí, Yolanda. Yo creo que en esa parte, Guadalajara, sobre todo con los jóvenes, que siempre han Sí, sido la esperanza sí. de la humanidad. Bueno, depende de nosotros. Sí. Sí. Ese Ahora, es- ciertamente nosotros hemos hecho lo que hemos podido. Algunos de nosotros no hemos claudicado, vaya. Lo pero ahí están los bonito es que la jóvenes. solución lo tenemos nosotros. La Y- solución siempre está ahí. Malo que no se pudiera. Sí se puede. A eso voy. Se quiere, ahí es donde fallamos. Se necesita voluntad política. Ahí. Y si no hay voluntad, la ciudadanía, la voluntad del nosotros tiene que tener la fuerza necesaria. Si no, todas esas democracias son de membrete y son de retórica y son de discurso. Y no puede seguir siempre beneficiándose una minoría y que el constructor y que el fraccionador y que aquí no hay, pero siempre sí. Es todo eso. Y cuando uno sabe que algo está mal, que es evidente, te preguntas, y bueno, ¿cuáles son los precios políticos también que tendrían que pagarse y que se nos olvida? Sí, sí. Pues, Pues ¿cómo, sí, pues? hay que pagar por ello y ahí es donde a veces no. Modesto. Sí, no, Yolanda, yo creo que sí hay que reconocer esa parte. Es decir, han pasado muchas tragedias en Guadalajara, ha habido muchos sucesos desafortunados. Yo creo que es como consecuencia de que los tapatíos no nos hemos puesto muy bien de acuerdo en lo que queremos. Así es. Yo creo que todo parte de ahí, en donde alguien quiere ser muy modernoso, perdón el término, Sí. alguien quiere ser todavía muy tradicional y andar en una Guadalajara bicicletera, y ante esos dos extremos y toda la gama intermedia, todos los grises intermedios que podamos obtener de eso, el resultado es la ciudad que hoy tenemos. Una ciudad con algunos monumentos conservados, muy vanguardista en otros puntos, si Sí. queremos llamarlo de esa manera, pero también con una mezcla, como a final de cuentas tenemos una catedral, ¿no? Tenemos una catedral Sí. con una historia, con una serie de mezclas, y como por ahí alguien dijo, un maestro mío, es la más bella mezcla de mediocridades, a final de cuentas, ¿no? Pero Guadalajara Ha la de estamos haber sido convirtiendo en don eso. Nacho. Ha de haber sido Don Nacho y Ha lo fue. sido Nacho, sin Sí, duda. pero Pero Es recuperar el espacio Sí. público, recuperar la Sí. calle. Fíjate, la gente está encantada con la vía recreativa porque recuperó una calle. Antes no jugábamos en la calle, salíamos a jugar balón y demás a la calle. Y ahora la calle es del automóvil, con perdón, a mí los pasos peatonales también me acaban. Hay muchos temas, la ciudad Hay es la muchos vida temas. de ahora, todos. cuando Modesto comentas que hay un grupo que quiere una ciudad modernísima y demás, es que tampoco se oponen, vaya. Conocemos muchas ciudades en el mundo que tienen su centro histórico perfectamente mantenido, que viene y tienen fraccionamientos más en otros sitios Claro. que pueden remodelarlos y hacerlo y ser ultramodernos, Ujú. que conviven pues el corazón mantenido en esa y otros fraccionamientos ultramodernos. Y Sí. no es que estemos en contra de lo ultramoderno a priori, sino que hay que manejarse con inteligencia. No, Si tenemos que- un centro maravilloso, sacar los camiones de ahí, lo que es más urgente, sacar los camiones. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Es un Fíjate, poco la Lorena, yo creo pregunta. que aquí, De una vez por todas. complementando mi comentario anterior, yo creo que es, los ciudadanos no nos hemos puesto de acuerdo bien, y en lo poquito en lo que sí nos hemos puesto de acuerdo, la corrupción, y hay que decirlo así, Sí. la ha dado el traste con todo. Es decir, creo que por lo menos en el tema del patrimonio Oye. cultural edificado, que me ha tocado dirigir en algunos momentos de mi vida,
hay leyes y reglamentos autorizados y sin embargo ha Tú lo habido viviste. autoridades Que que por pasan angas o sobre mangas ellos. terminan diciendo esto no se cumple aunque es ley escrita. Chapultepec. Entonces hay Ya que muy decirlo. Exactamente. Exactamente, con todas sus Lafayette de letras. antes. Ese es Esas otro tema circunstancias para otro en programa, donde Yolanda. no se permitían por el plan parcial, Ya al está. funcionario no le importa, termina dando los permisos y son temas en los que la ciudad ya se había puesto de acuerdo. Es decir, Sí. había planes establecidos, había programas, había leyes y reglamentos y al final de cuentas 1, 2 o 3 funcionarios o como se tenga que decir, dan ese permiso y es en lo que realmente empieza a trastocar las buenas intenciones y es cuando dices, bueno, muchas veces eso es lo que a los jóvenes los desalienta. Si participo, hablo, a final de cuentas la autoridad no respeta lo que decimos, ¿a dónde voy? Nemesio, para despedir. No, pues para despedir, muchas gracias que me hayan invitado y felicitaciones por haber sembrado tanto tiempo buena semilla. Esperemos que llueva. Claro. Amigos, es todo por hoy. Estamos al final del programa. ¿Tú tienes una llamada Sí, más? tenemos una llamada de la señora Muchas Jiménez gracias. que vive en el santuario. Saluda a Yolanda y a los arquitectos y dice que el barrio del santuario se lo acabaron los vendedores de medicina. Está sucio, los alrededores del degollado parece también Otro una barrio pública, hermoso, hombre. que es mucha vergüenza y que también está muy mal la zona del hospital civil, que su sobrina que vive en París vino de visita y se quedó disolucionada del estado del santuario. Sí. Pues sí, Otro quiera dato su más. ciudad y vamos a tratar de luchar un poquito por ella, sobre todo los Claro. jóvenes. Querer la ciudad es para empezar conocerla, responsabilizarnos de ella, Y por defenderla. supuesto, defenderla como lo tuyo, Proponerla. cuidarla. Sí, amigos, llegamos al final de este programa, pero tenemos una cita mañana. Mañana continuaremos con diversas vertientes aquí en A las 9 con usted, desde las 8 de la mañana aquí en C7. Gracias y hasta mañana, que tenga muy buenos días. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted,